La historia que voy a contar tuvo lugar hace unos 4 años. Hasta hoy, no se la he contado a muchas personas porque es algo que trato de olvidar. Aquí está mi historia. Era un jueves por la tarde, 14 de agosto. Acababa de terminar el 2º año de universidad. Fui invitado a varias fiestas de verano, pero mis padres me castigaron unos días antes, así que no pude ir a ninguna de ellas. Sin embargo, vivo en un vecindario muy unido, así que mis vecinos hicieron una barbacoa afuera. Mis padres me obligaron a asistir. No soy extremadamente tímido ni nada, pero odio hablar con adultos mayores porque nunca sé de qué hablar. Por suerte, tenía un amigo llamado Carlos que vivía en la misma zona, así que lo llamé y nos encontramos en la barbacoa. Después de unos minutos en la barbacoa nos aburrimos muchísimo. Simplemente no era divertido para nosotros porque no había nadie de nuestra edad en el área. Hablamos un poco y luego Carlos preguntó: ¿no vive Lucía como a la vuelta de la esquina? Deberíamos asustarla tocando su timbre y corriendo. Estuve de acuerdo con la sugerencia de Carlos y nos dirigimos a la casa de Lucía. Para aclarar, Lucía era esa chica extremadamente popular de la que todos los chicos estaban enamorados en la universidad. Ya era bastante incómodo que fuéramos vecinos, pero su madre también era mi doctora. Nos dirigimos a su casa mientras el sol comenzaba a ponerse rápidamente. Carlos y yo hacíamos bromas sobre cosas tontas que encontrábamos divertidas en ese momento. Siendo honestos, éramos bastante nerds en nuestro 2º año. Finalmente, le pregunté a Carlos si sabía dónde estaba ubicada la casa, porque nunca había estado en la casa de Lucía antes. Después de escanear toda el área de casas, Carlos comenzó a señalar hacia el norte. Estaba señalando una casa grande que era bastante impresionante. Vivíamos en una zona modesta en Illinois, y casas como esa eran raras allí. De todos modos, nos acercamos sigilosamente a la casa, y para nuestra sorpresa, no había nadie en casa. No había autos en el camino de entrada. Las luces estaban apagadas. Nada. Ambos comenzamos a observar la casa y coincidimos en que probablemente había salido de viaje con su familia. Sugerí que volviéramos la próxima semana y hiciéramos la broma del timbre, pero Carlos no me escuchó. Siguió mirando la casa y se acercó a la puerta principal. «Carlos, vámonos», grité. Me dijo que guardara silencio mientras abría la puerta. Su cara se iluminó. Habían dejado la puerta sin cerrar con llave. Carlos sugirió que exploráramos la casa y que sería rápido. Siendo los jóvenes curiosos que éramos, entramos en la casa. Estaba oscura y extremadamente fría. Ambos nos separamos para explorar la enorme casa. Entré en cada habitación y comencé a sentirme extremadamente culpable, porque eso se consideraba entrar ilegalmente en la casa de alguien. También estábamos invadiendo la privacidad de la familia. Después de unos minutos de contemplación, Carlos comenzó a gritar. Me acerqué a los gritos y encontré a Carlos saliendo de lo que creía que era la habitación de Lucía. «¿Por qué gritas?», pregunté. Me llevó al baño más cercano, cerró la puerta con llave y comenzó a susurrar. Había alguien mirándome en el armario. Traté de tranquilizarlo diciendo que probablemente era un miembro de la familia que pensó que estábamos entrando a robar. Inmediatamente respondió: «¿Por qué estaría escondido en la habitación de una chica entonces?». Por lo que vi, las paredes de la habitación eran completamente rosadas, las colchas eran rosadas y en general daba la sensación de ser una habitación de chica. Yo también me volví sospechoso. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar pasos acercándose a la puerta del baño. Tratamos de escuchar, pero los pasos parecieron detenerse. Le dije a Carlos que guardara silencio. Alguien comenzó a murmurar algo afuera de la puerta. Poco después, comenzaron a golpear la puerta. Al principio eran golpes suaves, pero luego se volvieron más fuertes y más fuertes. Parecía que alguien intentaba derribar la puerta. Se estaba convirtiendo en una escena de una película de terror cuando la persona comenzó a gritar. Era un grito de hombre. Nos dimos la vuelta y tratamos de abrir la ventana detrás de nosotros en pánico, pero estaba atornillada. Pensé que íbamos a morir. Había una barra de hierro justo al lado del inodoro y la usé para romper la ventana. Saltamos por ella y caímos en los arbustos abajo. Aún así, me torcí el tobillo, pero salimos corriendo de allí rápido. Carlos y yo estábamos muy confundidos sobre quién era esa persona y cuáles eran sus intenciones.
Pasaron unos días y la familia volvió. No pude soportar más la culpa y me entregué a la policía y admití haber entrado en la casa. Los policías me hicieron algunas preguntas y luego me sentaron con mi doctora, la dueña de la casa. Comencé la conversación diciendo: sí, soy culpable, pero el tipo que estaba escondido en el armario de su hija casi intentó matarme. Mi doctora mostró misericordia y no presentó cargos. Sin embargo, comenzó a ponerse ansiosa mientras me decía: nunca invitamos a nadie a quedarse en nuestra casa. Mi novio de 5 años y yo alquilamos una cabaña en Airbnb en Cape Cod en 2019. El nombre de mi novio es Marcos. La cabaña estaba bastante apartada y literalmente se encontraba justo en la orilla del lago. La puerta trasera daba directamente a la playa. Además, era prácticamente una playa completamente privada durante el día, excepto por los lugareños que ocasionalmente paseaban o corrían por la arena. Estuvimos allí 4 días y 3 noches. Durante el día, en su mayoría, nos tumbábamos en la arena con refrescos o nos metíamos en el jacuzzi en el patio trasero de la cabaña. La primera noche fuimos a algunos restaurantes locales a cenar un poco y volvimos a la cabaña para relajarnos y ver una serie. El segundo día, como dije, básicamente hicimos lo mismo que el primer día, solo que esta vez nos metimos en el jacuzzi primero antes de ir a la playa para secarnos. La cabaña era absolutamente hermosa. Una casa de ensueño para Marcos y para mí, con el jacuzzi en el patio trasero y la playa a solo unos pasos de la puerta trasera. Todo parecía que iba a ser un fin de semana de escapada maravilloso. Nos quedamos en la playa durante muchas horas, hasta alrededor de las 3 o 4. Justo cuando comenzamos a empacar y me levanté, miré hacia la cabaña, específicamente a una de las ventanas, y pensé que seguramente veía a alguien parado en la ventana mirándome. El sol estaba creando un reflejo en la ventana en su posición actual, así que no podía asegurar al 100% si mis ojos me estaban engañando. Agarré el hombro de Marcos y señalé hacia la ventana. ¿Ves eso?, pregunté. Cuando él dijo: ¿ver qué?, pude ver que lo que fuera que creía haber visto ya no parecía estar allí. Le dije que siguiera empacando mientras corría de vuelta a la cabaña y subía las escaleras hasta la ventana del dormitorio donde pensé que había visto a alguien o algo. La habitación estaba vacía, al igual que el armario, debajo de la cama y el resto de las habitaciones de arriba. El único ruido era el sonido de los ventiladores en varias habitaciones y luego la puerta abriéndose abajo. Era Marcos llegando con las cosas, así que lo atribuí a estar viendo cosas después de haber estado al sol durante horas. Esa noche fuimos a un par de los mismos restaurantes de nuevo. Nos quedamos afuera más tarde esa noche, porque sería nuestra última noche allí. Creo que regresamos alrededor de las 10. Al entrar a la sala de estar intentamos encender las luces, pero no funcionaban. Luego notamos que todos los relojes digitales de las cajas de cable estaban apagados también, así que la electricidad se había ido. Buscamos la caja de fusibles, pero no la encontramos. Era demasiado tarde para llamar al propietario, así que solo perderíamos ver una serie esa noche. Estábamos cansados de todos modos, así que simplemente subimos usando nuestros teléfonos para proporcionarnos suficiente luz para no caernos por las escaleras. Nos fuimos a la cama y el vino en el sistema de Marcos lo ayudó a dormirse rápidamente, pero luego me senté cuando sentí que escuché algo fuera de la habitación. Miré hacia la puerta. Alguien pasó por la puerta en el pasillo. Me tapé la boca con las manos para evitar que mi grito de horror se escuchara. Me levanté sobre Marcos para bajar de la cama y correr a cerrar la puerta con llave. En el segundo en que la cerré con llave, hubo golpes en el otro lado. Alguien dijo: «Soy el encargado. Vine a arreglar la electricidad». No lo creí ni por un segundo. Los golpes se volvieron más agresivos. La puerta comenzó a temblar mientras el hombre del otro lado comenzaba a girar y sacudir el pomo de la puerta. Mi novio se despertó y empezó a gritar al darse cuenta de lo que estaba pasando. Grité: «¡Llama a la policía!» Y creo que esto hizo que el hombre del otro lado se detuviera. Lo siguiente que ocurrió, después de esperar en silencio y con miedo, fue el sonido de los oficiales de policía abajo.
Habían entrado a la cabaña por la puerta principal que aparentemente estaba abierta. La policía investigó, tomó un informe y dijo que informarían del incidente a los medios locales. Incluso nos ayudaron a encontrar la caja de fusibles y restaurar la electricidad. Al día siguiente nos fuimos a primera hora de la mañana y durante el viaje de regreso llamé al encargado, quien dijo que ni siquiera había estado cerca de Cape Cod en unas semanas. Hace años comencé a hablar con una chica llamada Daniela. Nos conocimos a través de amigos en común, y después de un tiempo comentando las publicaciones del otro en Instagram, decidí armarme de valor y pedirle una cita. Era principios de agosto, así que había muchas opciones para hacer cosas, especialmente las actividades al aire libre, lo cual era perfecto para una primera cita. Cerca de donde vivo hay un lago que permite el acceso a vehículos con los permisos adecuados, y frecuentemente voy allí con mi SUV. Era una noche en la que ninguno de los dos trabajaba al día siguiente, así que decidimos ir al lago y hacer una pequeña fogata con algunas bebidas en una noche entre semana, pasadas las 8 de la noche. Sabía que casi no habría nadie más en el lago a esa hora, así que parecía una cita perfecta y privada. Ella vivía a solo 5 minutos de mí, así que la recogí y luego paramos en una tienda de conveniencia donde compré leña y otros suministros para la fogata. Luego nos dirigimos directamente al lago. Para ser honesto, nunca había encendido una fogata antes, así que tenía miedo de hacer el ridículo, pero en teoría sonaba como una buena idea. Nos dirigimos por el sendero que lleva al lago. Es un sendero bastante largo y, en un punto, hay una bifurcación en el camino donde la mayoría de la gente gira a la derecha hacia la zona principal del lago. Pero yo a menudo giro a la izquierda porque es una sección menos conocida, más pequeña pero más privada. Giramos a la izquierda. Cuando llegamos a la sección del lago, éramos las únicas personas allí. Encendí las luces altas y pude ver toda la orilla vacía, sin ningún otro vehículo a la vista. Subí mi SUV a una pequeña colina, la estacioné y comenzamos a descargar. Cavé un hoyo con mi pala para colocar la leña y algunos palos más pequeños para encender el fuego, pero honestamente, no pude encenderlo. Lo intenté durante 20 minutos y no lo logré, así que me rendí. Fue embarazoso, pero nos reímos de eso, así que simplemente nos quedamos en la oscuridad un rato bebiendo las cervezas que trajimos. Durante un rato, lo único que escuchamos fueron las olas golpeando la orilla, pero Daniela fue la primera en señalar que escuchaba algo más en un susurro. Empecé a escuchar más atentamente y entendí a lo que se refería. Era un sonido de canto, no como un animal. Definitivamente era una persona. Daniela y yo nos miramos con caras de preocupación. El canto estaba extremadamente cerca. Como no teníamos otra luz, fui a mi SUV y encendí los faros y escuché a Daniela gritar. Ambos vimos la parte trasera de la cabeza de un hombre que salía rápidamente de la hierba alta en la pequeña colina sobre mi SUV. Probablemente había estado allí todo el tiempo observándonos. Le grité al tipo para que se fuera. Subí la pequeña colina e intenté seguirlo, pero enseguida lo perdí de vista. Había hierba alta por todas partes. Podría haber estado escondido en cualquier lugar. Saqué mi teléfono para usar su linterna y me puse de puntillas para mirar por encima de la hierba. Mirando hacia atrás, ni siquiera creo que realmente quería encontrarlo, así que no sé por qué no me subí al coche de inmediato y me fui. Daniela me llamó para que volviera al coche y nos fuéramos. Entonces escuché el canto de nuevo. Sonaba demasiado cerca, como a unos 3 metros de mí. Daniela también lo escuchó, y una vez más me rogó que volviera al coche. Lo hice. Bajé la pequeña colina y comencé a empacar las sillas y bolsas en la parte trasera de mi SUV. Justo cuando me estaba subiendo al SUV, me detuve y escuché un zumbido desde el mismo lugar. Para ese momento, estaba claro que alguien estaba tratando de asustarnos deliberadamente. Nos subimos al coche, apagué las luces y encendí el motor. Me quedé allí unos momentos esperando, como si supiera que quienquiera que estuviera en la hierba vendría a mirarnos después de escuchar el motor encenderse y las luces apagarse. Y tenía razón. Encendí las luces por un breve momento y se podía ver la cara de un hombre mirando a través de la hierba hacia mi SUV. Al encender las luces de nuevo, se escondió en la hierba.
Estuve tentado de salir y golpear al tipo, pero Daniela me detuvo y me convenció de que podría estar enfermo de la cabeza, armado o ambas cosas, y que deberíamos simplemente irnos. Estuve de acuerdo y nos fuimos del lago, todo el tiempo mirando hacia atrás para asegurarnos de que no nos siguieran. Fue un viaje increíblemente tenso y aterrador salir de ese lago. Con la cantidad de personas locas que hay, no tengo idea de cuáles eran las intenciones de ese hombre, pero nada de ese encuentro fue normal en absoluto.